Declaración política del 19º curso latinoamericano del Educador Popular. Seminario Internacional de la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de América Latina. 1. El capitalismo se encuentra en una crisis sistémica y terminal que involucra lo económico, político, ecológico, climático, energético y humanitario. Es una crisis histórica generada por los procesos de destrucción, depredación, saqueo y sobreexplotación. Se ha llevado a la humanidad a límites históricos. Se niega el sentido de la vida, aliena, mediatiza, cosifica, controla la vanguardia tecnológica, se apropia de las capacidades humanas y establece un sistema que niega las posibilidades de ser sujetos. 2. Estamos en una crisis civilizatoria de los sistemas mundo, en donde el sistema de la modernidad que se alzó por los años 1400 no tiene hoy respuesta a esta problemática de la actual agenda mundial. Vivimos un punto de inflexión sin salida. Está en el escenario el colapso civilizatorio de los sistemas capitalistas que se refleja en los aspectos económicos, políticos, culturales, ecológicos y educativos. Es ahí cuando la educación popular se resignifica como programa colectivo que se abre el escenario de políticas públicas como brazo punzante de interacción contra el régimen capitalista y como una crítica a la dictadura neoliberal. 3. En nombre de la seguridad y supervivencia del ser humano, se nos impone un léxico médico epidemiológico para mantener el pánico general y el confinamiento. Vivimos momentos de ajustes geopolíticos derivados de las guerras militares y económicas entre hegemonías capitalistas, como los verdaderos negocios, generando un shock en la producción y distribución de mercancías, principalmente en el sector de la energía, la salud y los alimentos. Los afectados son los millones de marginados y millonarias ganancias para las corporaciones. 4. Vivimos la más severa crisis ecológica y civilizatoria. Se ha agudizado en los últimos 40 años. La sociedad moderna enfrenta grandes amenazas ecológicas, genéticas, químicas, nucleares de riesgo global del siglo XXI. Viejos paradigmas de la ciencia y del conocimiento dominan nuestro pensamiento y comportamiento. Por ende, nuestras formas de enseñar, el androcentrismo, antropocentrismo y racionalismo existen. El conocimiento teórico no es suficiente para alentar los cambios de comportamiento. El afecto es el pilar central del proceso de enseñanza-aprendizaje para que ocurra el paso de la toma de conciencia a la toma de decisiones y de acciones. De ahí que nos planteamos lo siguiente: ¿cómo educar frente a la crisis ecológica que se vincula con la crisis humanitaria? Estamos ofreciendo herramientas pedagógicas a los estudiantes y ciudadanía en su conjunto para enfrentar los retos de la sociedad de riesgo global del siglo XXI. Como educadores, estamos conectando al estudiante para que pueda pasar del conocimiento a la conciencia y de ahí a la acción para la defensa y el cuidado de la vida. 5. ¿Qué mecanismos de sensibilización activa el arte que nos permite incorporar valores y principios que promuevan una cultura sostenible, de paz, de equidad de género, de justicia social y ambiental? Valores y ética del cuidado, afecto, empatía, respeto, responsabilidad, solidaridad. El cambio de paradigma es un cambio profundo en nuestra visión del mundo, un cambio de perspectiva, la trascendencia del arte en la educación para la resiliencia y la reconstrucción del tejido social y la paz. Educar para la defensa y el cuidado de la vida. Ante
el inminente colapso que se proyecta, el arte que se contempla como el mejor instrumento para el desarrollo de nuestros múltiples lenguajes, emocionales, corporales, racionales, lo cual nos permitirá hacer frente a la más grave crisis civilizatoria de nuestros tiempos. El arte como herramienta central para la resiliencia individual y colectiva, en el que se centra en nuestras capacidades amatorias, solidarias, tolerantes y empáticas. La resiliencia individual y comunitaria, movimientos desglobalizadores, proyectos de agroecología, forestería sustentable, mercado justo, orgánico, ferias locales, cooperativas de energías limpias, de medicina tradicional, monedas locales, consumidores responsables, equilibrio entre producción y consumo sano y austero, industrialismo y neoruralidad, tecnología y tradición, globalización y relocalización. Por ello, equilibrio entre producción y consumo sano y austero, industrialismo y neoruralidad, tecnología y tradición, globalización y relocalización. 7. El reino vegetal constituye la mayor reserva energética perenne que tenemos en nuestro planeta. Además, la energía contenida en estos biomateriales se puede cultivar y resolver problemas de energía de manera sustentable y orgánica. Son seres vivos, son el eslabón más importante para cuidar el medio ambiente. Son necesarios para el cuidado eficaz de la salud y de la vida. Constituyen una alimentación directa o indirecta. Específicamente, los árboles son poseedores de una materia casi indestructible. Es un material orgánico. Para un buen cuidado y aprovechamiento de los beneficios, se tiene que planificar su mantenimiento y llevar a cabo amplias campañas de reforestación. 8. La crisis actual del agua es derivada del saqueo por parte de la oligarquía derivado de su modelo de expansión industrial, más preocupada por la tasa de ganancia que por el derecho de los ciudadanos. La clase política aliada del poder oligárquico son los actores que modifican la legislación para mercantilizar y privatizar el agua. Reprimen las resistencias populares de oposición y sostienen los altos precios y tarifas, precarizando las condiciones de vida de los ciudadanos. 9. La educación popular representa una opción ética y política histórica que busca un camino en las relaciones de poder para lograr la justicia social. Vigente el planteamiento de Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, que plantea la necesidad de que el proyecto educativo se enfoque en la formación del pueblo, de las colectividades, anulación de la discriminación, articulación de la educación intelectual con la manual, enseñanza de las lenguas originarias, otorgando con ello un carácter intercultural a la educación. La educación popular es un movimiento de clase que gestiona y organiza los recursos necesarios, que conlleva a las inquietudes que se traducen en resistencia y organización del sujeto social, que lo impulsa en la libertad que hace del currículo categoría de clase, es decir,
la escuela como órgano social alternativo que interpela a la sociedad capitalista. 11. La educación popular se ha propuesto como tarea fundamental la formación ética, política del pueblo, promoviendo la educación democrática, crítica permanente a la producción de las relaciones del poder capitalista de opresión, dominación y exclusión, siendo con ello imperante que los maestros y pueblo organizado asuman mayor poder de transformación. Fundamental mirar qué espacios aportan procesos para el poder popular y sistematizar las experiencias de la educación popular, formando un movimiento que impulse las transformaciones. Su objetivo es que el pueblo oprimido y excluido se apropie de las herramientas para una actuación crítica que interpreta y transforma la realidad en todos los ámbitos. Aporta propuestas concretas que articulan teoría y práctica, currículo y contexto, saberes comunitarios y conocimientos científicos, fortaleciendo vínculos que trascienden con los otros, que generan encuentros y convivencias, que hermanan la comunidad y construyen proyectos comunes. Bueno, 12. Algunos aspectos fundamentales para un proyecto educativo latinoamericano son: A. Asumir la educación popular no solo en el campo de la reflexión teórica, sino como una herramienta de organización popular, arrebatando la tecnocracia, las orientaciones, para que la organización popular tenga presencia en las escuelas. B. Investigación que articule esfuerzos regionales, lograr la autonomía en los procesos formativos, atentos a desterrar las concepciones mercantilistas. La autonomía, pensarla y practicarla también desde la esfera organizativa. C. Perspectiva antineoliberal e intercultural. 13. La pedagogía del materialismo dialéctico cuenta con sus escuelas integrales de educación básica como espacio de organización política pedagógica, aplicación de una educación integral, humanista y científica que parte de un diagnóstico integral concreto y real de las grandes problemáticas comunitarias, generando desde un proceso asambleario y dan respuesta que se despliega tanto a la clase, el aula y la comunidad. Asimismo, el Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura es permanente reflexión cotidiana de la realidad con visión científica, dialéctica y cultural. Dentro de los espacios de la educación popular del Magisterio Democrática, Poder de Base, del Consejo Nacional de Sistematización y Elaboraciones Pedagógicas, se han organizado 19 cursos estatales de Michoacán y decenas en varios estados del país, 16 cursos del educador popular nacionales, 5 talleres latinoamericanos y 4 seminarios internacional de Riosal y cientos de cursos, talleres del educador popular regionales, delegacionales. Son permanente construcción de nuestro programa alternativo de educación y cultura como un acto político, pedagógico, histórico, integral y comunitario para el buen vivir. 14. La pandemia representó una coyuntura que obligó a analizar en colectivo el quehacer desde el PANAEC para atender un escenario atípico. Se acordó elaborar cartillas pedagógicas semanales, desplegar el trabajo con los estudiantes y comunidades desde el nivel de inicial hasta secundaria. La pandemia rompe el acto educativo escolar al aislar y confinar a los sujetos participantes con consecuencias nuevas y no previsibles.
15. La plataforma virtual fue un escenario de creatividad y organización con la realización de talleres, asambleas, diplomados, encuentros. Durante 2,5 ciclos escolares, una centena de educadores populares construyeron un enorme acervo pedagógico. Se elaboraron un aproximado de 4,000 cartillas didácticas, adaptando en condiciones extraordinarias el formato del libro de texto a cartilla semanal, transformándose en vínculo permanente entre colectivos pedagógicos docentes y estudiantes, padres de familia y comunidades. Una tarea histórica derivada de este trabajo es la sistematización de las diferentes partes y ejes de las cartillas didácticas a través de antologías, revistas, talleres, etc. El intercambio de sus experiencias permitirá superar los esquemas didácticos sugeridos durante la pandemia. En este sentido, los compañeros que estuvieron trabajando las cartillas durante 2 años les generó la disciplina para la dedicación y constancia para el cumplimiento de la tarea, pero también una gran pericia en el diseño de materiales. Ambos elementos reconocidos por quienes en este momento están a cargo de la elaboración de los libros de texto oficiales. En este tenor, el Consejo Nacional de Sistematización fue invitado a participar en las mesas técnicas que tienen la tarea de afinar los materiales propuestos por los innovadores, quienes han encontrado que las elaboraciones están cargadas de la ideología neoliberal y la falta de método es sus rutas metodológicas. La disyuntiva para nosotros es si nos seguimos constituyendo como un movimiento pedagógico en resistencia o nos asumimos como la vanguardia pedagógica y educativa de lo que actualmente se presenta a nivel federal, reconociendo que nuestro programa de educación y cultura es una construcción de décadas de contribuciones pedagógicas de miles de compañeros que es necesario seguir construyendo y discutiendo para que se vaya adecuando y contextualizando a los diferentes espacios y momentos de nuestro movimiento. Dentro de las tareas que podemos impulsar en el presente ciclo están realizar adecuaciones y recomendaciones para el uso de los materiales de las cartillas en las clases presenciales, así como organizarlas en antologías temáticas que haga más fácil su consulta. Continuar con un movimiento desde el Consejo Nacional, incidiendo en las elaboraciones de los materiales oficiales. Realizar una antología con experiencias pedagógicas de los colectivos nacionales, por lo que es importante presentar un formato con los criterios de las elaboraciones. Presentar un ciclo de transmisiones con las experiencias pedagógicas de los compañeros en las plataformas virtuales. Generar la organización para la elaboración de las planeaciones comunitarias de perfiles y clase al inicio del ciclo, así como para el dominio del método desde nuestras diferentes rutas didácticas o procedimientos metodológicos. Diseñar acciones concretas para implementar nuestro programa de alimentación sana y salud integral contextualizados en cada escuela y comunidad. Estructurar el programa para mitigar el rezago educativo que ha dejado la pandemia con énfasis en la lectura, escritura y matemáticas. 18. En el actual contexto mexicano, en el terreno pedagógico, está apareciendo un nuevo actor dinámico, la Dirección Nacional de Materiales Educativos de la SEP,
y la nueva escuela mexicana, que plantea como tesis fundamentales poner en el centro la comunidad, la regionalización de contenidos, el currículo estructurado en campos formativos y la no fragmentación del conocimiento. Se enarbola un discurso polifónico basado en la palabra objetivada, en la palabra biacentuada y vocal. Este actor juega un papel dinámico en el actual contexto porque presenta una serie de argumentos y propuestas novedosas, pero además porque políticamente tiene la facultad para definir la política educativa nacional y para la edición de los nuevos planes y programas de estudio y los nuevos libros de texto. Como no se trata de un asunto solo didáctico, es preciso revisar de conjunto el discurso desde el cual se desmonta o se intenta estructurar el nuevo currículo, como síntesis del discurso del régimen en turno, que es su modelo de sociedad. Para el PANAEC-PEDECEN y para la nueva escuela mexicana, el horizonte de futuro es la emancipación humana, pero las interrogantes son: ¿cómo? ¿Con qué sustentos materiales, fuerzas productivas, recursos naturales, capacidades laborales? ¿Qué cultura, política y ética? Ya en su momento, los zapatistas habían planteado la posibilidad de construir un mundo donde quepan muchos mundos. La crisis del capitalismo y de los sistemas mundo abren una multiplicidad de bifurcaciones, es decir, de alternativas de salida, tanto a la derecha como a la izquierda. Se abre el desafío de construir un proceso descolonizador en la ruta del buen vivir. Se requiere modificar el régimen económico, político, las formas de reproducción de la vida, las relaciones con la naturaleza, las relaciones intersubjetivas con el otro, con nosotros, detener todas las formas de la violencia, democratizar todo, trastocar los sustentos corruptos de dominación y explotación. 20. Resolver una serie de interrogantes. ¿Cómo transformar las formas de reproducir la vida? ¿Qué es básico para la sustentabilidad de la vida general y de la vida humana en particular? ¿Los ciclos a considerar? ¿Cómo integrar las cosmovisiones micro y macro? ¿Cuál es la nueva epistemología? ¿Cómo nos vemos y cómo somos? ¿Cómo alzarnos como una humanidad universal o un colectivo vital que hace funcionar el mundo? ¿Cuáles fronteras nos falta derribar? ¿Y cómo podemos construir y reconstruir la unidad de los pueblos y de los trabajadores? En este proceso es indispensable la ciencia, el conocimiento humano como gran lupa para redefinir el proyecto político-cultural de horizonte futuro. 21. Las coincidencias o convergencias del PANAEC con la NEM. La propuesta de no educar para formar capital humano, sino para formar seres humanos conscientes y dignos. Erradicar la educación basada en competencias. Poner en el centro de la educación pública la comunidad. En este elemento es importante considerar 3 niveles de desarrollo. Inciso A, el problema comunitario como eslabón articulante y motor del currículo. Inciso B, el problema escolar como eslabón de la planeación comunitaria y escolar. E inciso C, los proyectos y planeaciones áulicas como nuevos puentes, vínculos, escuela-comunidad. Educación integral y humanista. En la nueva escuela mexicana, lo humanista nace desde el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para nosotros,
El PANAEC PEDESEM no solo tiene que ver con la justicia, sino también con el libre pensamiento de todos los niveles: sensorial, abstracto, de juicio crítico, predictivo, transformador. Construir una educación descolonizadora. La nueva escuela mexicana plantea una currícula estructurada a partir de campos formativos o campos de estudio y no considera la organización sistemática y jerarquizada de los contenidos disciplinares. Nosotros, desde el PANAEC PEDESEM, establecimos un currículo integrado que considera campos de estudio, modo de dimensiones pedagógicas y contenidos jerarquizados disciplinares. 22. Las potencialidades del PANAEC PEDESEM, su carácter polifónico al considerar a las resoluciones de foros, talleres, conferencias, paneles y congresos, posturas filosóficas, políticas y pedagógicas, diversos autores, intelectuales y artistas. Otra potencialidad del PANAEC es que define un horizonte de futuro concreto en la ruta del buen vivir. Precisa un modelo social, teniendo como eje principal la formación de un México con soberanía popular, nacional y buen vivir, y felicidad para todos. Este horizonte se explica en las dimensiones pedagógicas. En la dimensión económica, por ejemplo, planteamos reconocimiento, control y preservación del territorio, de la productividad de los suelos, de las aguas, de los bosques, vasos y fuentes de agua, arroyos y ríos, de las riquezas del subsuelo desde el principio de la soberanía popular y nacional. En lo político, una ciudadanía democrática que ejercita de manera cotidiana una cultura de participación en procesos organizativos y de la definición y dirección de los mismos. En lo social, desde la escuela pretendemos contribuir a la formación de un sujeto colectivo integrado por seres humanos sensibles, conocedores de la problemática de su comunidad, de su nación y de la humanidad entera, capaces de plantear soluciones pertinentes, garantizando la protección de los derechos de todos los sectores de la población. Formar sujetos en el trabajo en redes para la construcción de redes comunitarias que contribuyan a colectivizar experiencias. En lo social, desde la escuela pretendemos contribuir a la formación de un sujeto colectivo integrado por seres humanos sensibles, conocedores de la problemática de la comunidad, de su nación y de la humanidad entera. En lo cultural planteamos que la ciudadanía consciente de la necesidad de refundación civilizatoria, ciudadanía participante en la formulación y puesta en práctica del proyecto político popular de la dignificación humana. En lo ecológico, el planteamiento es aún más contundente. Es preciso comprender el proceso de la vida en plenitud que resulta, en primer lugar, de saber vivir y luego de un saber convivir con otros, con la comunidad, con la madre tierra, sus energías presentes en las montañas, en las aguas, en los bosques, selvas y desiertos, en el suelo y subsuelo, en el sol, en la luna y en cada ser. Es de la búsqueda de una armonía
no de acumulación de riquezas, sino de producción de lo suficiente y digno para todos, respetando los ciclos de la tierra y las necesidades de las generaciones futuras. Preservar la tierra y los seres de la naturaleza contra la destrucción ecológica. Perfeccionar nuestros conocimientos sobre esta, nuestra casa, es la posibilidad ineludible de todos y de todas. Finalmente, en la dimensión cosmogónica planetaria planteamos aprender a crear el estadio del buen vivir, el bien común y la vida en armonía del ser humano con los demás seres vivos en el planeta y en el universo. Su lugar en los procesos, sistemas y ciclos de la vida íntimamente articulados que fundamentan el planteamiento de la sustentabilidad y de cómo este precepto se enlaza con la utopía emancipatoria como ruta única para rearmonizar la vida. Otro potencial del PANAEC-PDCEM está contenido y nuestras definiciones en relación al cómo aprendemos. 23. En un primer momento de la reflexión sobre el cerebro, desde el PANAEC-PDCEM asumimos como válida la tesis de Federico Engels acerca de que el trabajo es la fuente de toda riqueza y que es el trabajo el que permitió la transformación del mono en hombre, que hace centenares de miles de años una raza de monos antropomorfos muy desarrollados empezaron a fabricar herramientas usando algunos medios de la naturaleza como varas, palos, piedras, y elaboraron los primeros cuchillos, puntas de lanza, flechas, anzuelos, vasijas. Esta elaboración de herramientas favoreció la formación de la mano humana, la postura erguida, la forma del pie, la forma del lenguaje originó el signo y con él un lenguaje más desarrollado y complejo. El surgimiento del cerebro humano desde el punto de vista marxista, del cerebro del Australopithecus, de 3.9 a 2 millones de años, media 400 centímetros cúbicos, precisa cómo en esa etapa inicia o arranca la actividad laboral primitiva y que es precisamente la fabricación de herramientas, la postura erguida, las manos libres y la contraposición cortical, factores cruciales para que el Homo erectus de 2 millones a 70.000 años observe un crecimiento del cerebro hasta llegar a 850 centímetros cúbicos. El Homo sapiens de 200.000 a 50.000 años alcanza una estructura y un volumen del cerebro idéntico a la del hombre contemporáneo, hasta alcanzar un tamaño de 1.400 centímetros cúbicos de materia gris, estableciendo como el Homo sapiens sapiens de 50.000 a la fecha alcanza el cerebro humano una dimensión de 1.600 centímetros cúbicos. Las diferencias culturales abismales entre el hombre del paleolítico y el del capitalismo no se encuentran, por tanto, en el cerebro, sino en el contexto, en la evolución histórica y ya no en la evolución natural. (24) El contexto mismo (24) La evolución social avanza mucho más rápido que la evolución biológica, por lo que las leyes de Darwin han dejado de operar en nosotros en forma decisiva, por lo menos durante los últimos 200.000 años. Si bien es cierto que nuestro cerebro ha dejado de crecer, hemos podido expandirlo culturalmente con herramientas asombrosas como los procesadores y el Internet. Hemos dilatado nuestra memoria con bibliotecas, hemerotecas y fonotecas, nuestra capacidad de comunicación con la televisión y los celulares, mucho más allá de la capacidad natural de nuestro cerebro. Hasta ahora ha sido el contexto el que configura el cerebro y en mucha menor medida a la inversa. El contexto mismo ha dado la oportunidad para que el cerebro humano desentrañe los misterios de la naturaleza y la sociedad, para que un Einstein arranque a la naturaleza sus secretos, para que un Darwin descubra los procesos de evolución de las especies y para que Marx descubra el funcionamiento del capitalismo.
Por tanto, el desarrollo histórico que nos ha hecho lo que somos nos da la oportunidad por primera vez en la historia del cerebro y que domine conscientemente el contexto y no solo natural, sino sobre todo social. 25. Desde aquí se reconoce el córtex cerebral como la sede de la inteligencia y empieza a plantear cómo el córtex o capa mayor del cerebro representa 3/4 partes del mismo y ayuda a desarrollar las capacidades lingüísticas y abstractas. Plantea además cómo el neocórtex es una capa fina de apenas 2 milímetros, sofisticada, ubicada en los cráneos globulares y en la frente alta, y es el área que permite abstraer, planificar, imaginar, medir y simbolizar y racionalizar. Es decir, se alcanza la capacidad para transformar el entorno de forma consciente. A ello se debe que los seres humanos modernos tengamos frentes altas encima de los ojos cráneos. La transformación del medio natural fue un asunto social y colectivo. 26. Años atrás, antes de 2017, en el PANAEC PDCEM ya habíamos avanzado en otras definiciones gracias a otros estudios como los de Glenn-Doman. Habíamos definido por qué las facultades neurológicas que se revisten en el neocórtex son exclusivamente de los seres humanos y son las siguientes. Caminar totalmente erguidos, desarrollar la contraposición cortical del dedo pulgar con el resto de los dedos de la mano, reptar, gatear, caminar y correr un perfecto patrón cruzado, hablar con un lenguaje convencional de símbolos abstractos, combinar la destreza manual con las habilidades motrices, comprender el lenguaje convencional de símbolos abstractos que se escuchan, buscar los objetos por el tacto, desarrollar el lenguaje abstracto, es decir, abstraer, escribir, prever, planificar, imaginar, simbolizar y racionalizar. Escribir el lenguaje abstracto, expresar y vivir de forma saludable sus emociones y sus sentimientos. Asumimos como válidas las formas del conocer planteadas por Glenn-Doman sobre las 6 funciones únicas del cerebro humano que se localizan en la corteza cerebral, que son la capacidad auditiva, visual, táctil, la movilidad, el lenguaje y la capacidad manual. Y como estas funciones atraviesan por 7 niveles de desarrollo, las cuales son nivel 1, médula espinal y bulbo raquídeo. El segundo nivel de la protuberancia anular. Nivel 3, el cerebro medio. Nivel 4, la corteza inicial. Nivel 5, la corteza temprana. Nivel 6, la corteza primitiva. Nivel 7, la corteza superior o corteza sofisticada, con estas 6 funciones superiores únicas del cerebro humano. Y estos 7 niveles se constituyen 42 funciones neuronales que son cruciales para el desarrollo de cada ser humano. En sus perfiles humanos en desarrollo: ser, pensar, hacer, decidir y sentir. 28. En últimos estudios se viene planteando que además de los cerebros reptiliano, límbico y frontal, corteza superior, existe un cuarto cerebro que está establecido en el corazón, en el cual se ha descubierto la existencia de más de 40,000 neuronas y una compleja y densa red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo, y existe una comunicación bidireccional constante entre el cerebro y el corazón. Se dice que el corazón envía más información al cerebro de la que el cerebro le envía al corazón. Existen 4 tipos de conexiones diferentes que parten del corazón y van hacia el cerebro. 1. La comunicación neurológica mediante la transmisión de impulsos nerviosos. El corazón es el único órgano del cuerpo con la propiedad de enviar
más información al cerebro de la que recibe. 2. La información bioquímica mediante hormonas y neurotransmisores. Es el corazón el que produce la hormona ANF, la que asegura el equilibrio general del cuerpo. 3. La comunicación biofísica mediante ondas de presión. Parece que a través del ritmo cardíaco y sus variaciones, el corazón envía mensajes al corazón y al resto del cuerpo. 4. La comunicación energética. El campo electromagnético del corazón es el más potente de todos los órganos del cuerpo. Se extiende alrededor de este entre 2 y 4 metros y es 5,000 veces más intenso que el del cerebro. Se ha observado que ese campo electromagnético cambia en función del estado emocional. 29. Se plantea que el cerebro realiza funciones de intuición. Se plantea que el cerebro del corazón activa en el cerebro de la cabeza centros superiores de percepción completamente nuevos que interpretan la realidad. Las investigaciones se están centrando en un área cerebral llamada ínsula, que se encuentra oculta debajo de la corteza cerebral. Se sabe que la ínsula está hiperconectada con todo el cerebro y resulta que también es el lugar al que llegan y salen otras conexiones de órganos que están fuera del cerebro, como el corazón y el intestino. Si bien estas tesis sirven de apoyo y posturas que plantean modelos de la llamada inteligencia emocional, también hay planteamientos que consideran necesario no pasar por alto las funciones del corazón y su correcta articulación con el cerebro para alcanzar un equilibrio interior que permita al ser humano actuar con coherencia, sin miedos y hacia una condición de sabiduría y felicidad. Este es uno de los debates actuales. La ciencia nos abre al conocimiento y muchas veces nos reeduca en cuanto a poner atención a técnicas y a conocimientos milenarios que hasta hace algunos años se venían considerando conocimientos válidos pero no científicos. Al respecto, Jaime Jaramillo, Premio Mundial de la Paz 1990 y Premio Honoris Causa, explica que tenemos 4 cerebros. El primero es la neocorteza, es frío, rígido, calculador, analiza, desarrolla la capacidad de expresión en lenguaje. Es el más nuevo. Debajo de este está el segundo cerebro, el sistema límbico, el cerebro mamífero, cerebro emocional. Todas las emociones las graba, quedan ahí. Puede reaccionar y estimular el sufrimiento, genera estrés. Ese cerebro límbico inhibe la serotonina, estimula el cerebro y empieza a liberar adrenalina y cortisol. Genera enfermedades porque el sistema inmunológico se baja. La serotonina se produce en el intestino y en el cerebro. También está presente en las plaquetas de la sangre y juega un papel en el sistema nervioso central. Influye en funciones físicas y psíquicas. Jaime Jaramillo sostiene que el 95% de todas las enfermedades del mundo son producidas por la forma inconsciente negativa, repetitiva y errónea de pensar, que genera un estrés fisiológico, un bloqueo energético que se manifiesta como la enfermedad. El tercer cerebro es el reptiliano, es el más antiguo. Su función es defender, proteger, atacar. Ahí está la memoria ancestral. Gracias a la física cuántica y a la neurociencia, sabemos que hay un cuarto cerebro que es el corazón. El corazón tiene más de 60,000 células nerviosas o neuronas, lo que hace suponer que piensa, tiene intuición,
percepción sensorial, puede predecir. El problema que ese cerebro del corazón condicionado por el miedo y o por pensamientos tóxicos vibra en una frecuencia baja, pierde armonía y velocidad de propagación de la onda electromagnética, ya no es coherente, lleva a perder la alegría, la paz y la armonía. Número 31. Jaime Jaramillo convoca a vivir plenamente, a ser felices, a vivir sin prejuicios, sin apegos, con amor. Es importante entonces borrar del subconsciente los elementos negativos que de forma repetitiva se grabaron. Un sueño, un acto de amor hecho con pasión, creatividad y amor genera alegría, gozo, tranquilidad, felicidad. Plantea educar el cuarto cerebro con actos de servicio, de dar, de ayudar, cooperar, lo que ayuda a la liberación de la serotonina, dopamina y oxitocina, a conectar la pineal y la pituitaria y a desarrollar capacidades espirituales y predictivas. Plantea desarrollar la inteligencia intuitiva del corazón, desarrollando la gratitud, la capacidad de romper rutinas con pensamientos creativos, aprender a dar, realizarse con el servicio. Se plantea que al vibrar en la frecuencia del amor y no del miedo, al hacer felices a los demás, al inspirar, se alinean los cuatro cerebros, se armonizan y se favorece la generación de células y neuronas. El planteamiento recupera una serie de técnicas y conocimientos ancestrales que será necesario conocer y debatir. 32. Con esta ubicación contextual y este reconocimiento de lo que somos y de lo que es la nueva escuela mexicana, podemos concluir que hoy nuestra iniciativa de educación alternativa popular tiene un nuevo hermano, que abarca la mayoría de las escuelas del país y con el cual será necesario tejer nuevos enlaces, nuevos horizontes, nuevas articulaciones que nos acerquen a la utopía o al objetivo trazado, al horizonte de futuro del buen vivir, expresado desde la nueva educación y la nueva escuela. Esto obliga a un estudio más cercano de la teoría dialógica, de la literatura polifónica y una predicción mayor del programa y la estrategia del buen vivir. Los 33. Los movimientos sociales somos plurales y diversos. Cada sector, de acuerdo a sus necesidades inmediatas y más sentidas, luchando de manera permanente, pero en el camino sus causas se unen con otros sectores y encuentran solidaridad del pueblo. Esto nos ha unido durante décadas a quienes formamos parte de la vertiente del poder popular en México y América Latina. La construcción del poder popular es nuestro proyecto estratégico ante la imposición de las reformas estructurales de los neoliberales. Los movimientos sociales, con nuestra experiencia, ideales y propuestas, también estamos haciendo un gran aporte a la construcción de la nueva patria, en un proceso de construcción en disputa. Al llegar al poder un aliado, los movimientos sociales no podemos creer que ya triunfamos y bajar la dimensión de la lucha. Ahora, más que nunca, debemos preocuparnos por dirigir el proceso de transformación de manera protagónica y activa. Político popular. 34. En México se buscó una transformación del país y va en camino, no violenta, sin suprimir a nadie, construyendo un proyecto incluyente. Se requiere entender de manera objetiva qué es lo que ha cambiado. Fundamental entender que el sujeto transformador debe ser el pueblo y tener la claridad de clase. Por ello, para que la nueva hegemonía política no sea un botín, es necesario la formación que educa a todos, tanto de la clase política, de los que no tienen claridad,
como de los movimientos. Muchos requieren la rehabilitación de la conciencia mediante el conocimiento del nuevo proyecto político-cultural, construir la educación y formación ético-político como una forma de cultivar y garantizar una nación democrática que se refleje en la escuela, el barrio y la comunidad, impulsando el poder popular desde una postura de unidad que se refleje en el nuevo programa de nación que contiene las demandas populares y emancipadoras. Fundamental es derrotar al neoliberalismo y al derecho positivista y su rama jurídica constitucional. 35. La continuidad de la lucha por parte de nuestros movimientos permitirá la garantía de los derechos a través de una sólida unidad de pueblos y organizaciones. Debemos continuar fortaleciendo los actores del campo popular y desmantelando al neoliberal, dejar de ser objeto político pedagógico, sino sujeto reconstructor del proyecto histórico de nuestras naciones. Sujeto social transformador que ejerce la democracia participativa desde la asamblea. La formación del sujeto será nuestra tarea para que exista una movilización político-pedagógica constante. La derecha no descansa en nuestros países, por ello se hace necesario conformar un polo patriótico. 36. A nivel América Latina han ocurrido importantes cambios donde resalta el ascenso de la fuerza progresista al poder. Por ejemplo, en Chile se han alzado las banderas de lucha por una vida digna para garantizar los derechos para todos y para resolver el pliego de demandas plasmados por los movimientos sociales que sintetiza los anhelos libertarios, así como avanzar a una economía que respete los recursos naturales y que vaya contra las empresas depredadoras. Importante es la defensa de la educación pública, la seguridad social, que constituyen el antecedente del estallido social del 2019, donde convergieron los descontentos de muchos sectores, logrando una convención constitucionalista con representación y participación de todos los sectores populares. En Ecuador, los movimientos indígenas y feministas se convirtieron en sujetos protagónicos de resistencia contra las políticas neoliberales depredadoras. El movimiento social, movimiento sindical, magisterial, estudiantil, feminista y de otros sectores organizados son punta de lanza. El desafío es no perder la línea política y tener en el centro la justicia social y las demandas del pueblo. 37. Es imperativo que desde la educación popular se desarrolle el pensamiento que aporta a desarrollo popular, donde el sujeto colectivo se conduce con ética humanista, que se escapa del esquema del pensamiento monocultural y se erige ante la globalización natural no neoliberal como soldado del humanismo, logrando el hermanamiento de los pueblos desde una cultura de la libertad, conocedor de las técnicas didácticas y pedagogías que propician la comunicación educativa y buena convivencia, que genera la felicidad, alegría y esperanza. Hacer énfasis en la formación de habilidades cognitivas que desarrollen destrezas y potencien la inteligencia y talento para un alto nivel de socialización en la práctica. Reafirmamos nuestros principios de que un educador popular es un practicante indisoluble del poder de base que defiende la educación pública, laica, gratuita, científica, integral y popular. Trabaja una educación liberalizadora que forma un sujeto social culto, educado, dotado de los conocimientos científicos, de las herramientas y técnicas del desarrollo, comprometido con la naturaleza, la vida, la sociedad, la patria, la felicidad y el buen vivir. Construye una representación y organización sindical democrática, colectiva, participativa, transparente, que restablece el poder de base, independiente, comprometido con la defensa de la educación popular, el buen vivir y la patria nueva. Lleva la educación popular para el buen vivir y la patria nueva a todos los ámbitos de la sociedad y a todo el territorio nacional. Contribuye a la educación, organización, unidad del pueblo para que participe consciente y activamente en la construcción de la nueva sociedad. Promueve la unidad de la organización magisterial y las organizaciones populares para fortalecer el poder de base y el poder popular y nuestra participación activa en la definición del rumbo del país.
Ante ello, planteamos que desde el nuevo CENTE democratizado tendremos un planteamiento político alterno con su fuerza política que lo impulse como democratización de la vida nacional, dar respuesta a las demandas de la población trabajadora y sectores excluidos, afectados por los monopolios y la corrupción, garantizar las libertades políticas, eliminando toda coerción anticonstitucional, construir una organización nacional que trabaje la propuesta del proyecto alternativo nacional. Cuernavaca, Morelos, del 8 al 12 de agosto de 2022. Hasta que la dignidad y el poder de base se hagan costumbre, no pararemos de andar. Congreso Nacional de Bases, CENTE en lucha. Desde el Movimiento del Magisterio Democrático Nacional, Movimiento Magisterial de Bases, Unidad Patriótica, Educadores Mexicanos con el Movimiento de Regeneración Nacional, son parte de los convocantes, aparte de los compañeros de Riosal, todos los que hemos estado aquí presentes. Vamos a darle la formalidad al evento. No, fíjense, entonces, vamos primero a pasar a aprobación, la lectura, la aprobación de la declaración política. Sí, vamos primero a aprobarla para ya quede formalmente establecido que esta es nuestra declaración política. Primero vamos a pasar a consideración si en lo general, compañeros, están de acuerdo en los términos como está planteada la declaración política. Si en lo general, compañeros, están de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Recordemos que la declaración política es parte de lo que discutimos toda la semana: las ponencias, las preguntas, las respuestas, los trabajos que hicieron todos los compañeros. Esto se está recogido aquí. Entonces, ¿están de acuerdo en lo que dice la declaración política? Levantemos la mano, compañeros. Bien, compañeros, bajen la mano. Si hay alguien que no esté de acuerdo en lo general, compañeros, entonces prácticamente por unanimidad aprobamos la declaración política. Ahora pasamos en lo particular. Si en lo particular ustedes consideran que está todo lo que se dijo, todo lo que se planteó, o si consideran que algo faltó, pueden manifestarlo en esos momentos, compañeros. De lo que, bueno, hay dos condiciones. Una de las condiciones es lo que aquí se dijo, compañeros, que ya lo acordamos. Hay una, en lo particular, un agregado. Adelante, maestra Gisela. Sí, en lo general estoy totalmente de acuerdo. Nada más un pequeño agregado. Es solicitar el apoyo para nuestro compañero, el abogado Abelardo Cuellar Delgado, quien en estos momentos se encuentra perseguido políticamente por el actual gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien en esta persecución política atenta contra los derechos políticos de nuestro compañero, quien es fundador de Morena en Puebla. Entonces, pido se agregue, por favor. Bien, es una petición que hace la compañera a partir de un compañero que es militante y activista, y ha sido nuestro abogado, nuestro defensor jurídico en el caso de Puebla, que en este momento está siendo perseguido. Pero hay algunas consignas de carácter general que prácticamente son nuestras consignas de todos nuestros eventos. Es el caso de los cesados, el caso que fue planteado aquí de los compañeros de presentación con vida de Ayotzinapa. Entonces, esos son planteamientos que ya están pidiendo en esta parte de las consignas por las cuales estaríamos fijando un posicionamiento político. La compañera Gisela plantea que agreguemos un posicionamiento en defensa del compañero Abelardo Cuellar. Si no hubiera inconveniente, compañeros, ¿no? Entonces se agrega el pronunciamiento a favor del compañero Abelardo Cuellar. Si en lo particular, compañeros, hubiera algo más que ustedes crean que se discutió en toda la semana del Educador Popular, que fue planteado ya sea por los ponentes, a partir de las preguntas, de las respuestas que hubo a las preguntas, si esto hubiera algo que ustedes consideren que no está integrado, compañeros, en lo particular. Si no es así, compañeros, entonces pasamos a la aprobación en lo particular. Si están de acuerdo con el agregado que hace la compañera Gisela y los
aquí las consignas de pronunciamientos políticos. Si están de acuerdo en aprobar la declaración política, también en lo particular, compañeros, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Bien, gracias, compañeros, trajen la mano. Si hubiera alguien en contra de aprobar la declaración en lo particular, ¿no? Entonces también por unanimidad se acuerda, se acepta esta declaración. Entonces, formalmente ya esta declaración está avalada en lo particular y en la general, y es la declaración formal ya de esta final de este 19º curso taller latinoamericano del educador popular y seminario latinoamericano de Riosal, realizados aquí en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, del 8 al 12 de agosto de este año 2022. Gracias, compañeros.